capítulo de lo que vamos a estar charlando hoy tiene que ver con cómo fortalecer, cómo sostener, cómo mejorar nuestra salud psicoemocional en tiempos que realmente son de desafío. Yo creo que si hoy uno prende la tele y mira cualquier informativo en cualquier parte del mundo, va a darse cuenta de que hay elementos externos de muchos niveles de tensión, de estrés, estamos hablando de bienestar físico, de salud, problemas de salud, guerras, un montón de inestabilidad, pero además no es necesario prender el informativo, simplemente con estar conectados con las realidades que nos rodean, nos ponen en un lugar de muchos desafíos. Cada uno sabe cuál es el desafío, cuáles son los desafíos que en este momento tiene que afrontar. La buena noticia es que es posible mejorar nuestros hábitos a nivel psicoemocional, así como mejoramos nuestro cuerpo en el rendimiento que tenemos cuando hacemos gimnasia, así como mejoramos nuestra nutrición cuando cuidamos lo que comemos, así como mejoramos nuestro trabajo cuando realmente le ponemos empeño. Igualmente necesitamos trabajar, cuidar, entrenar, practicar y hacernos cargo de nuestra salud psicoemocional. Lamentablemente no siempre nos enseñan desde pequeños de eso. Aprendemos mucho qué es lo que está bien comer, pero no aprendemos mucho, o lo vamos aprendiendo en la vida después a través de mucho dolor, qué es lo que está bien para nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Todos concordamos que estamos viviendo en tiempos de desafíos. Quizás ustedes personalmente están viviendo un momento más tranquilo de su vida. Capaz que en este momento no hay mucho desafío para afrontar de forma personalmente, como decíamos, pero quizás mirando para el costado podemos ver realmente situaciones de mucha tensión, de mucho estrés. Uruguay, por ejemplo, que es el país donde nací y vivo, tiene índices de depresión muy altos y de trastornos del humor también muy altos. Y de hecho tiene unos índices de intentos de autoeliminación y autoeliminación, índices de suicidio también muy altos, que es algo que además estamos viendo en alza en el mundo y lamentablemente en alza en diferentes etapas etarias, es decir, desde incluso tempranas edades como 10, 11 o 12 años y hasta llegar a la edad adulta, la tercera edad, donde hay mucha incidencia también de depresión. Entonces, primero que nada, para nosotros como adultos, como padres, como educadores, como vecinos, es necesario que entendamos que nuestra salud psicoemocional es un hábito que tenemos que entender, cuidar y practicar. Igual que el cuidado físico. Igual como aprendimos que tomar agua es algo bueno, que las verduras, que las frutas nos hacen bien, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué te hace bien a ti emocionalmente? Capaz que ustedes dicen, bueno, lo tienen que pensar. Si yo les pregunto, ¿qué te hace bien a ti físicamente? Ustedes enseguida dicen, bueno, dormir es fundamental para mí, comer sano es fundamental para mí, el chocolate, Pamela, no me cae bien, cada vez que como muchas cosas fritas, o sea, sabemos muy bien lo que físicamente nos hace mejor o peor. Pero cuando yo les pregunto, escúchame, emocionalmente, psicológicamente, mentalmente, ¿qué te fortalece? Eso nos cuesta un poco más, ¿no es cierto? Y simplemente es porque muchas veces no lo pensamos de forma tan frecuente. Por eso los felicito por estar hoy dedicando unos minutos a pensar sobre esto. La salud emocional, la salud psicológica, la salud mental, la fortaleza, una persona sana mentalmente y emocionalmente, no solo experimenta emociones positivas. No estamos hablando solo de personas que están felices o contentas todo el tiempo, o que están todo el tiempo pensando en ser positivas y que nunca tienen ningún tipo de problema. Hoy en día, a través de las redes sociales, hay un problema que está gestionándose y está agrandándose cada vez más, y los técnicos en salud mental nos estamos preocupando, que tiene que ver con un positivismo patológico. ¿Qué es el positivismo patológico? Tengo que estar feliz todo el tiempo, tengo buena onda todo el tiempo, solo cosas positivas, solo tengo que estar bien, no es posible estar triste, no, si uno es exitoso en la vida, uno tiene que solo pensar en cosas positivas y
De hecho, lo que hace esto es alejarnos de la experiencia humana, porque como vamos a ver, la experiencia humana debe incluir en la salud psicoemocional las emociones positivas, agradables, que nos gustan, como también el manejo de aquellas emociones que no son positivas, que no nos gustan, pero que sí son sanas y son necesarias atravesar. Por eso es importante entender y atender nuestra salud psicoemocional. ¿Cuál es el resultado de cuidar nuestra forma de pensar, de cuidar y de entender qué estoy y cómo estoy pensando? Hoy en día existe una capacidad que la subrayamos muchos los psicólogos, que es la capacidad de metacognición. ¿Qué significa la capacidad de metacognición? Es la capacidad que tú y yo podemos tener de saber qué estoy pensando, cómo estoy pensando. Y esto no significa solo estar consciente de mis pensamientos. Les voy a poner un ejemplo. Supónganse que yo en este momento, al hablar con ustedes, me pusiera muy nerviosa, realmente, sintiera taquicardia, sintiera mucho nervio y estuviera pensando, ay, me voy a equivocar, y la gente de Perú no le va a gustar lo que yo estoy diciendo, y si me pasa algo malo y si me pongo en blanco. ¿Ah? Entonces yo puedo estar consciente de que estoy nerviosa porque estoy pensando esto. La metacognición es ir todavía un poquito más arriba. Es decir, mirá, Pamela, lo que te está pasando. Se acaba de despertar la alarma que tú ya conoces, que se despierta cuando estás en una situación de exposición. Ya sabes que esto te pasa y ya sabes que es una alarma que no es falsa, es mentirosa, no tiene base de realidad, porque preparaste bien tu presentación y si hay alguno de los amigos de Perú que no le gusta algo que dijiste, tiene todo el derecho, no tenés por qué agradarle a todo el mundo. Tu valor personal no depende de esta presentación. ¿Entienden a lo que voy? La metacognición tiene que ver por conocerme aún más, no solo estar atento a mis pensamientos, sino detectar patrones. Mira, esto me pone mal, esto me preocupa, esto me da miedo, esto me desanima, y esto tiene que ver con un estilo, con un patrón que yo tengo de hace mucho tiempo. Quizás lo vi en mi mamá, lo copié de mi papá. Aquella situación que me pasó vital, que me marcó mucho, ahora dejó esto en mí. La metacognición es conocer cómo funciona mi cerebro, así como conocemos cómo funciona mi cuerpo. Y está demostrado que cuidarnos de esta forma nos trae beneficios muchísimos. Aquí solo marqué algunos. Beneficios en el sistema cardiovascular, en el inmunológico, en todo el organismo. Beneficios en las relaciones interpersonales. Hoy sabemos que el bienestar y la alegría tiene mucho que ver con los vínculos que podemos gestar con las otras personas. Beneficios en el rendimiento intelectual. Aquellas personas que son fuertes mental y psicoemocionalmente rinden mejor intelectualmente. Y además hay una mejora en la calidad y el disfrute de nuestra vida que, si nosotros nos conocemos lo suficiente, conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestras fortalezas, nos va a ayudar a lograr algo que hoy en día tiene mucho que ver con la salud emocional, que es cuán auténticos somos. Autenticidad. Hoy en día se considera que cuanto más auténticos somos, cuanto más auténticos podemos mostrarnos, cuanto más auténticos podemos encarar la vida, más sanos somos. Y esto tiene que ver con entender que cada uno puede tener un plan, un motivo, un sentido de vida, y que es importante que entendamos quiénes somos, que tenemos un plan y que es buenísimo tener ese sentido de vida. Entonces, sabiendo todo esto, hay algunas personas que han sido teóricos en psicología y en psiquiatría que han dejado una marca muy importante. Una de ellos han sido uno que seguramente ustedes conocen, un médico psiquiatra judío que atravesó el dolor de vivir en campos de concentración, fue prisionero de campos de concentración, se llama Viktor Frankl. Cuando él era joven, estuvo varios años detenido, luego, al ser liberado, se formó en medicina,
hizo psiquiatría y además generó una corriente psicológica que se llama logoterapia, que, bueno, no voy a empezar a hablar de eso ahora, pero tiene que ver con lo que él aprendió en esos duros años de guerra, de ser prisionero, y de cómo él entendió que no importa nuestras circunstancias, siempre los seres humanos somos libres y somos responsables y podemos elegir la actitud final. Fíjense ahí en esa frase, pero fíjense también en otras frases que dicen más o menos lo mismo, pero que si ustedes encuentran el factor común, se van a dar cuenta que lo que dice Víctor Frank es que afuera las circunstancias pueden ser realmente muy difíciles. Tus circunstancias pueden ser difíciles en tu familia, en tu trabajo, en la sociedad en la que estás, en el momento histórico que nos toque vivir. Y muchas cosas dependen de nosotros, pero otras cosas no dependen de nosotros. Lo que hacemos mucho en psicoterapia con el paciente es definir qué depende de ti, qué está a tu mano y qué no depende de ti. Y aquellas cosas que no dependen de ti y que te causan sufrimiento, igual tú tenés una libertad, tú tenés la posibilidad. Fíjense lo que dice ahí, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y Víctor Frank contaba que en los campos de concentración él podía ver las diferencias en los seres humanos. Personas que estaban al borde de la muerte y tenían una ración de pan y elegían en ese momento guardar esa ración y compartir un poco con alguien más. Y habían personas que frente a la misma situación de muerte robaban pan o demostraban una actitud mucho más egoísta. Sin juzgar, eso no nos corresponde, en realidad lo que él hacía era describir cómo en esas circunstancias, incluso gravísimas, las personas somos diferentes. Y somos diferentes porque tenemos libertad hasta en el último momento de elegir quién queremos ser. Entonces, una de las cosas que hoy yo quiero dejar claro, que además es la base de la psicología moderna actual, ¿por qué digo la moderna y actual? Porque es el estilo de psicología, las corrientes de psicología que son capaces y pasibles de ser contrastadas por la ciencia. Hoy en día, los psicólogos nos apoyamos mucho en, ¿hay resultado con la terapia? La sintomatología que empezó el paciente al inicio, ¿ha mejorado? Hoy la psicoterapia tiene que tener una base de evidencia. Y dentro de ellas, del estilo de corrientes psicológicas que mejor funcionan en este sentido y han mostrado mayor nivel de efectividad, es la corriente cognitivo-conductual, en la que me he especializado. La terapia cognitivo-conductual se basa en qué? De acuerdo a cómo yo pienso, de acuerdo a mis cogniciones, así yo siento. Y de acuerdo a cómo yo siento, así yo actúo. Y yo pienso por pensamientos. No solo estamos hablando de algo que me digo a mí mismo. Estoy hablando de algo que recuerdo. Estoy hablando de la interpretación que hago de lo que está pasando. Uno de los desarrolladores teóricos de esta teoría se llamaba Albert Ellis, que junto a otros grandes teóricos en esta corriente, Beck y algunos otros, desarrollaron lo que hoy se conoce como de la salud cognitiva. Y básicamente lo que dicen es, A es un acontecimiento. Pongo un ejemplo. Es un ejemplo que pongo muy seguido. Supónganse que van por la calle, está lloviendo, y encuentran a un amigo que está llorando. Y ustedes le preguntan, ¿qué pasa? A, acontecimiento. La consecuencia emocional es que estoy llorando. ¿Qué pasa? ¿Por qué está llorando? Y el amigo nos dice, ay, Pamela, ¿cómo no voy a llorar? Mirá cómo llueve. La lluvia me pone mal. Me hace acordar a cuando en mi infancia, en mi casa se llovía y no podíamos arreglar el techo. La lluvia me pone mal. La lluvia me pone triste.
La lluvia hace que yo llore. Ok, seguimos caminando. A la cuadra siguiente, bajo la lluvia, me encuentro una amiga que está sonriente, está muy contenta. Y le pregunto, hey, ¿qué pasa, amiga? ¿Por qué estás tan contenta? Y mi amiga me dice, Pamela, ¿cómo me haces esa pregunta? Es obvio, mira cómo llueve. La lluvia me pone bien, la lluvia es lo mejor, la lluvia es vida, los campos, los animales, la lluvia es una bendición, la lluvia es vida. ¿Cómo me haces esa pregunta? Es obvio, estoy contenta por la lluvia. Entonces yo me voy pensando y voy diciendo, epa, ¿qué pasó acá? Tengo un amigo llorando que responsabiliza directamente de su emoción a la lluvia. Y otra amiga, todo lo contrario. Entonces, lo que dice esta teoría es que entre el acontecimiento, el A, y la consecuencia, llanto o alegría, está fundamentalmente el paso B. Y el paso B es la interpretación que yo hago del A. Si yo interpreto el A, el acontecimiento, de forma, por ejemplo, qué triste la lluvia, siempre pasa lo mismo, la gente sufre bajo la lluvia, me voy a sentir triste. Pero les propongo un montón de ejemplos para que podamos entender esto. Una persona, por ejemplo, pierde su trabajo. No sé cómo se dice en Perú, acá decimos lo echan de su trabajo. ¿No? Acontecimiento. Consecuencia de una persona, depresión, tristeza, desesperanza, aislamiento y no sale de su casa. La interpretación que hizo de ese acontecimiento, ¿cuál creen ustedes que fue? Fue acorde a esa emoción. Soy un inútil, esto es un fracaso, nunca lo voy a superar, yo sabía que esto me iba a pasar, a mí me habían dicho que no me iba a ir bien en la vida, no tiene sentido luchar, etcétera, etcétera, etcétera. La interpretación que yo hago del hecho es lo que va a generar la consecuencia. Otra persona en la misma situación puede pensar, uy, esto es un desafío, qué triste que me siento. La verdad es que no me lo esperaba y no está bueno quedarme sin trabajo. Sin embargo, no es la primera vez que me pasa. Tampoco soy el único que le pasa. Voy a buscar alternativas. Voy a tomarme un tiempito, voy a formarme, voy a buscar, voy a llamar. ¿Cuál de los dos creen ustedes que va a encontrar mejor solución a su problema? Seguramente el segundo, que tuvo una interpretación más equilibrada. ¿A qué llamamos nosotros equilibrado? A lo que está más cerca de los datos de realidad. Si yo, por ejemplo, pienso, soy un inútil, nunca nada me sale bien, todo es un fracaso. Las palabras que usé son todo, siempre me pasa lo mismo, inútil, todo me sale mal. Esas palabras son extremas. Las palabras extremas generalmente son mentirosas y falsas. Las palabras que tienen que ver con algo más equilibrado. Bueno, a veces me pasa esto. No es lo que más me gusta, pero no es el fin del mundo. Continuamos. Todas las emociones nos enseñan. Y además, todas las emociones tienen un sentido. Por ejemplo, todos conocemos la alegría, la felicidad, la calma, el bienestar. A nadie le gusta estar triste. Sin embargo, la tristeza es una emoción sana que tenemos que sentir frente a las pérdidas. Si tú estás sufriendo algún tipo de pérdida, puede ser de una persona, puede ser de un trabajo, de una ilusión, de un sueño, de lo que sea, la tristeza es adecuada. Enojo. El enojo es una emoción que no nos gusta, pero es una emoción sana que tiene que sentir un aparato psíquico cuando enfrenta injusticias. Una persona sana frente a una injusticia se enoja. O frente a frustraciones. Miedo. A nadie le gusta sentir miedo, pero miedo es una emoción sana que tenemos que sentir frente a un peligro. Si no sintiéramos miedo, no podríamos diferenciar, no podríamos cuidarnos frente a cosas que son peligrosas. Ahora, el problema en psicología, lo que nos trae dificultad, no son esas emociones.
es la intensidad de esas emociones, la frecuencia con la que se dan y la capacidad que tengamos de control. Pongo un ejemplo. No hay ningún problema, decíamos, en estar tristes. El problema es la depresión. Siempre lo digo. No hay ningún problema en estar enojados. El problema es la ira. Mucho menos un problema estar preocupados por algo. El problema es la angustia, que nos absorbe. Entonces, lo más importante es entender qué estoy sintiendo. Y lo que siento es producto de lo que pienso. Entonces, si en algún momento estoy especialmente triste, inquieto, preocupado, ansioso, lo más importante es decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué recordé? Y eso, a eso es lo que yo tengo que revisar. Tengo que revisar qué estoy comiendo acá. ¿Cuál es mi menú psicoemocional? Necesitamos cuidar el jardín de nuestra mente, porque el pensamiento que regamos, ese pensamiento crece. El pensamiento que tenía el señor que perdió su trabajo y pensaba, soy un inútil, nunca nada me sale bien, es un pensamiento mentiroso. Simplemente por la palabra nunca. En todo caso puede decir, bueno, a veces algunas cosas no me salen bien, muchas otras sí me salen bien. Cuanto más cerca estemos de los datos de realidad, más sanos somos. Si yo pienso, nadie me quiere, si pienso, todo el mundo es malo, si pienso, todo me va a salir mal, ese tipo de palabras, todo, siempre, nunca, nada, nadie, ya son señales de que estoy teniendo una aproximación a la realidad extrema. Y si tengo diálogos que son más extremos, mis emociones van a ser extremas. Está probado, por ejemplo, que una persona cuando va corriendo a la parada del bus y lo pierde, y si esa persona interpreta esto, siempre me pasa lo mismo, nunca nada me sale bien, todo el tiempo pierdo cosas, ¿por qué tengo esta mala suerte? Está comprobado que los químicos que segrega esa persona en esos minutos van a demorar un montón para poder, porque son químicos y neuroquímicos tóxicos, adrenalina, noradrenalina, cortisol, por estar dialogando consigo mismo de forma extrema, van a demorar en desaparecer del organismo. Y van a hacer que esa persona ya inicie su día con una actitud bien, ¿cómo podríamos decirle? Vulnerable a que otras cosas también le puedan pasar mal y pueda sentirse mal, y entonces ya es una cadena de emociones. Ahora, si la persona llega a la parada y justo se le va el ómnibus, el bus, y piensa, uy, no, qué bacana, cómo no me gusta cuando me pasa esto, ok, pero no es el fin del mundo porque otras veces lo agarro justito. A veces me pasa esto. En este momento estoy un poquito molesto, voy a leer un libro, escuchar música, estas cosas pasan. Está demostrado científicamente que el relato orgánico, psicológico y emocional de esta persona va a ser bien diferente durante el día. Un detalle como ese hace la diferencia. A mí me gusta esta imagen en la que dice que un día se nos recordará por lo que hemos hecho. ¿Ah? Y es verdad. La forma en cómo nosotros nos cuidamos y cómo vivimos nuestra salud emocional impacta sobre los que amamos. Si yo les pregunto a ustedes, quizás, ¿cómo estaba vestida la persona a la que viste ayer cuando estabas haciendo tal trámite? Ustedes me van a decir, ni me acuerdo del color, del vestido, de la blusa, pero sí me acuerdo cómo me hizo sentir. Fue una persona eficiente, me trató con amabilidad, o lo contrario, fue una persona hosca, no me trató con amabilidad. Lo que queda impregnado de las demás personas no es como están exteriormente, es como nos hacen sentir, ¿o no? Y por eso, cuando nosotros estamos
cuidándonos, y somos capaces de transitar dolores o enojos de una forma equilibrada, vamos a poder también preservar nuestras relaciones humanas. No siempre tenemos que estar de buen humor, pero es bien diferente transitar un mal humor, una molestia, un enojo, conociéndome, cuidándome y estando en control. Por otro lado, qué importante que es poner en palabra a veces lo que sentimos. Existe una condición que se llama alexitimia, que los psicólogos que trabajamos en consulta la vemos muy frecuentemente, que son aquellas personas, hombres y mujeres, niños y adultos, a los que les cuesta poner en palabras cómo se sienten. Y cuando tú les preguntas, ¿cómo te sentís hoy? Bien, mal, no pueden poner en palabras, verbalizar, bueno, hoy estoy alegre, pero por otro lado estoy un poco preocupado, o estoy un poquito contenta, pero a su vez estoy cansada por tal situación, y a su vez me da miedo esto otro. El poder poner en palabras cómo me siento comunica a quienes yo amo cuáles son mis necesidades, cuál es mi momento y mi clima interior. Pero no solo eso. La ciencia ha demostrado que cuando yo estoy haciendo el ejercicio de poner en palabras mis emociones, estoy usando una zona de mi cerebro que hace que yo me calme. Entonces, cuando yo estoy poniendo en palabras cómo me siento, es bastante más probable que yo no actúe mi emoción con gritos, con golpes, con insultos o con maltrato. ¿Cuán importante es practicar decir cómo me siento hoy? Si yo les dijera ahora, a ver, no sé quién veo ahí, Lizzy, María Luisa, ahora, hace el combo, decimos acá en Uruguay, la combinación de 4 o 5 emociones que más se está sintiendo en este momento. Y ahí además vamos a darnos cuenta que a veces hay un montón de cosas que necesitamos poner en práctica. Nostalgia, remordimiento, culpa, tensión, calma, montón de emociones de las cuales no hablamos y que sin embargo tienen que ver con nuestra vida. Muy bien. ¿Cómo hacemos para manejar aquellas emociones que pueden traernos problemas si estamos enfrentando situaciones problemáticas? Primero, detectarlas y ponerle nombre. Segundo, entender que de acuerdo a cómo yo pienso, así voy a sentir. Entonces, qué importante que es que tengamos cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos. Yo les di ahí un tip que es las palabras siempre, todo, nunca, nada. Es una recomendación básica que hacemos los psicólogos. Pero en realidad hay cosas que son mucho más complejas. Yo le digo aprender a detectar cuándo estoy comiendo manzanas sanas o manzanas podridas. ¿Cuáles son las manzanas sanas? Aquellos diálogos internos que son realistas, que son equilibrados y que me ayudan a entender la situación y están adecuadas a los datos de realidad. Por ejemplo, puedo tener una paciente que siente que es una obesa mórbida, pero pesa 45 kilos. ¿Cuál es el dato de realidad? El peso de la balanza. ¿Qué es lo que la paciente siente? Que es obesa mórbida. La diferencia entre esas dos cosas hace una patología. En este caso, una patología seguramente de trastorno de alimentación. Una persona puede sentirse totalmente sin ningún valor, sentir que es un peso para su familia, que es mejor que no vivir, porque trae más problemas a los que ama que alegrías. Puede sentir eso. Y los datos de realidad en realidad indican que es una persona valiosa, necesitada, cuidada. Esta es una patología, probablemente, de depresión, de trastorno del humor. Una persona puede sentir que se está muriendo porque tiene un dolor de cabeza y está convencida de que es un tumor. El dato de realidad es que en realidad ella fue al médico, le hicieron todos los estudios y no tiene nada. Entonces, la discrepancia entre lo que siente y los datos de realidad es lo que hace la patología.
Entonces es muy importante entender que no siempre lo que sentimos es la realidad. Hay ejercicios de respiración que pueden ayudarnos en momentos en los que estamos pasando por situaciones difíciles. Ustedes ya lo saben. Respirar por la nariz, soltar por la boca el aire y tratar de hacerlo en un ritmo lo más lento posible. El contacto con la naturaleza también es otra cosa que nos ayuda, así como con mascotas. Pero sobre todo también el tener una red social en lo posible, no tiene por qué ser muy grande, pero en donde nos podamos sentir auténticos. Pero vamos a herramientas que son más efectivas. ¿Tú dejas entrar a cualquiera a tu casa? Si yo llego a tu casa, la encuentro así de par en par abierta la puerta y puedo entrar, instalarme, ir a tu heladera, comer lo que quiera, sentarme en el sillón, dormir en tu cama? No, probablemente no. Probablemente si yo quiero entrar a tu casa, toco el timbre, me presento y espero que tú me abras la puerta. Y sos tú el que, hola, que me vas a decir sí o no. Nosotros cuidamos nuestra casa y elegimos quién entra y quién no entra. Nuestra mente es igual. Nosotros somos responsables de quién entra en nuestra cabeza, qué diálogos, qué pensamientos, qué recuerdos dejo entrar y habitar en mi recinto más sagrado que es mi mente. Ahora, yo no sé ustedes, pero acá en Uruguay hay a veces vecinos pesados. Y a veces hay algunos familiares pesados que vienen y se quieren instalar. ¿Cómo hacemos para que esos familiares o esos vecinos pesados nos instalen? No le damos comida. Yo no sé allá en Perú, pero si ustedes no le dan comida al invitado, probablemente el invitado en algunas horas diga, bueno, me voy, ¿no? Bueno, ¿qué es darle comida a esos pensamientos que no queremos? Es ponerme a charlar. Si en algún momento empiezo a pensar, mis vecinos no me saludó hoy, entonces debería haberme saludado, qué mal educado, ¿por qué no pensó en mí? Porque en realidad yo siempre saludo y empiezo y no hay algo que me diga, pará, capaz que no me saludó porque estaba en otra cosa, no me vio, no estaba en un buen momento. Por otro lado, tampoco está obligado. No puedo andar por la vida diciéndole a los demás lo que tienen que hacer. Pará, esto tiene que ver conmigo. ¿Entienden a lo que voy? Si nosotros no le damos de comer a ese tipo de pensamientos, ese tipo de pensamiento probablemente se vaya. Cuidemos lo que entra. El timbre de nuestra casa, no sé si allá se dice lo mismo, el timbre de nuestra casa está del lado de afuera. Entonces nosotros no podemos controlar qué pensamientos quieren entrar. A veces pueden entrar pensamientos, tocar el timbre de mi casa, algo así como, Pamela, sos un fracaso. Pamela, no lo vas a hacer bien. Pamela, te vas a morir. Pamela, estás en lo... ¿Entienden? Yo no tengo la posibilidad de controlar algunos pensamientos que tocan el timbre y quieren entrar, pero sí tengo la posibilidad de decir, no, ya aprendí que esto no. Si tengo algo para mejorar, lo voy a mejorar, pero esto no. Para eso puedo usar basta. Este es un pensamiento manzana podrida. Estoy pensando de forma mentirosa, falsa y exagerada. Esto es tóxico, no lo voy a comer. Pero supongamos que tenemos una preocupación, que es real, que debemos pensar, pero estamos trabajando. Yo ahora tengo que darle esta charla a ustedes. Supónganse que yo tengo una preocupación, algo que de verdad tengo un problema laboral, una cuenta que pagar, la salud de mi hijo, algo que me preocupa. Una de las cosas que se pueden aprender es hacer una cita con la preocupación. Si yo tengo una rumiación constante de que algo me preocupa y ahora no le puedo prestar atención, puedo hacer este ejercicio y entrenar este ejercicio. Bueno, hoy a las 7 voy a pensar en esto. Ahora estoy en mi trabajo. Ahora estoy, pero hoy a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde me voy a sentar y voy a pensar 15 minutos. Hagamos una cita con la preocupación.
Estrategiemos cómo vamos a manejar lo que nos preocupa en vez de dejar que lo que nos preocupa nos controle a nosotros. Esto es re fácil decirlo, es más difícil hacerlo. Por otro lado, de esto es lo que trabajo yo. Si fuera fácil, yo no tendría trabajo. Pero es un trabajo artesanal y es una decisión consciente que hacemos de cuidar nuestra salud mental. Igual que la decisión consciente que hacen ustedes cuando se sientan y eligen qué van a comer. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con aquellas personas que son más bien ansiosas, que están todo el tiempo pensando, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? ¿Y si a mis hijos le pasa esto? ¿Y si a mis hijos le pasa esto otro? ¿Y si a mis hijos...? ¿Ah? Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Se cree que esta frase se acuñó en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, cuando un ejército iba transitando, no importa cuán importante, cuán poderoso fuera el ejército, sabían que en el siguiente puente eran vulnerables, porque en el puente el ejército es vulnerable. Entonces las tropas y los generales y los capitanes tenían dos opciones: o iban todos los días pensando en quién se iba a morir en el próximo puente, o trataban de focalizar en, bueno, hoy no tenemos puente para cruzar. Cuando lleguemos al puente veremos si lo tenemos que cruzar. Cuando estemos en el puente veremos de qué forma, veremos los recursos que tenemos y ahí nos preocuparemos. Esta es una frase que yo uso todo el tiempo en la consulta y tiene que ver con entrenar una capacidad muy sana y necesaria, que es jerarquizar lo que nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Hay personas que viven la muerte. Hay personas que viven creyendo que se van a morir. Se viven chequeando a ver si tienen un lunar, que es un cáncer, si van pensando mi presión, el dolor de la cabeza. Están todo el tiempo tan preocupadas por vivir que en realidad están viviendo la muerte. Es necesario que apliquemos algo que ya la ciencia ha comprobado. Este gran consejo de un día a la vez. Basta a cada día su propio afán. ¿Alguien sabe quién dijo esta frase? Esta frase la dijo Jesús, está en la Biblia. Basta a cada día su propio afán. Ya habrá tiempo, ya vendrá mañana para que nos preocupemos. La idea no es que no planifiquemos, que no estrategiemos, todo lo contrario, hay que planificar, pero la idea es que la preocupación sea de hoy. Entonces, qué bueno que es cuando yo entreno y digo, a ver, ¿dónde estoy? Bueno, ahora estoy en la charla de la psicóloga esta que iba a hablar, bien, es donde yo quiero estar, o correcto. Y cuando aparece algún tipo de pensamiento que me preocupa, hago una cita, digo basta, o simplemente digo, mira, pasó este pensamiento, se despertó esta alarma. No es necesario que le preste ahora atención. Sigo adelante. Esto, reitero, que parece tan fácil, es difícil, requiere tiempo. Y yo les pregunto, qué bueno que hubiera sido que alguien nos enseñara esto cuando éramos pequeños, ¿no? Que no lo tuviéramos que aprender de grande. Qué bueno sería que nuestra mamá, nuestro papá, nuestra tía, nuestras maestras, además de enseñarnos que es importante comer frutas y verduras, nos enseñen que es importante pensar, revisar lo que está pasando por nuestra cabeza. Es importante a veces, si sentimos que estamos como muy sobrepasados por emociones negativas, decir en voz alta los pensamientos incluso irracionales. Todo me va a salir mal. Y no lo digan, por favor, frente a mucha gente, porque la gente va a decir, esta psicóloga uruguaya le está dando consejos mal. No, lo dicen cuando están a solas, ¿tá? Pero lo dicen y se escuchan su voz diciendo. ¿tá? ¿Se acuerdan cuando yo les decía, si yo tuviera un miedo irracional de, ay, qué horrible, cómo me saldrá la charla con la gente de Perú? Yo podría pensar, ay, me va a salir espantoso, me voy a olvidar de todo, es horrible. Decirlo en voz alta hace que haya una parte de nosotros, que es nuestra parte sana, que diga, ¡epa! Estás exagerando. No es así. Basate en los datos de realidad.
basate en tu propia experiencia. Otra cosa que puede ayudar es aprender a decir que no. Nos cuesta a veces decir que no. Nos sentimos culpables. Nos sentimos que estamos defraudando, que estamos fallando, que estamos decepcionando. Creemos que alguien se va a enojar, no nos van a querer lo suficiente. Y esto tiene que ver con un amor que existe hoy en día y que prima en el mundo, que es el amor condicionado. Yo te amo porque. No es yo te amo a pesar de. Yo te amo porque me servís, porque sos como yo quiero, porque me das estatus, porque. El amor incondicional es el que nutre una buena autoestima. Y si no lo tuviste de pequeño, es algo que tenés que aprender hoy, contigo. Todos somos valiosos, sí, solamente porque somos únicos. No existe otra Pamela, nunca más va a existir. No existe otra Lizzie, nunca más va a existir. La pisada que deje Lizzie en este mundo es única, porque la combinación de intelecto, emoción, experiencia, historia, es única. Y es tu responsabilidad, Lizzie, dejar tu marca en este mundo. Con quién sos tú, cómo fuiste creada y hacia dónde querés ir, siendo tú. Y a veces el no poder decir que no, el estar demasiado pendiente de la mirada de los demás, que piensan los demás de mí, quita autenticidad y me hace vivir en un estado de tensión que me cansa. Otra técnica que a veces es buena y que la podemos usar de forma cotidiana es cambiar los pero por los sí. Quiero tener hijos, pero es tan difícil, pero lleva tanto dinero, pero requiere tanto tiempo. No lo pensamos así, en general decimos, quiero tener hijos y sé que hay que dedicar tiempo y sé que puede llevar económicamente un desafío y sé, quiero terminar la carrera, quiero aplicar para este trabajo, me gustaría tal, pero cambiemos esos peros por y. Quisiera terminar mi carrera y sé que va a requerir esfuerzo, lo hago igual. Quisiera ir y conectarme con esa persona y sé que me voy a sentir un poquito tímida, me va a dar un poquito de vergüenza, lo hago igual. Recordemos que el progreso cuando estamos trabajando sobre nuestra salud psicoemocional no es lineal. Tengamos paciencia. Me gusta ahí esa imagen que dice que no es el peso de las cosas que cargamos lo que nos rompe, lo que nos daña, sino que es la forma en que lo cargamos. Ese hombre está llevando una roca arriba, eso daña. Pero cuando encuentra un carrito, es la misma roca, el mismo peso, pero no lo está dañando. Por eso es muy importante que entendamos que sea cual sea el desafío que estés enfrentando, hay una forma sana, mejor para atravesarlo. Capaz que lo estás atravesando bien, capaz que esta charla te asegure que lo estás haciendo bien, o capaz que no, capaz que estás sintiendo que el costo emocional es muy alto. ¿Cómo sabemos cuando el costo emocional es muy alto? Y bueno, a veces nos pasa cuentas el cuerpo, dolores, malestares, cefaleas, problemas musculares. Acá hay algo que yo quería hablar, así aunque sea por arriba, que tiene que ver con la autoestima. Muchas veces me piden que hable de autoestima, es uno de los temas que más nos piden a los psicólogos. Y la verdad es que es un tema que no me gusta nada hablar, porque es complejo, y cada vez sabemos menos de autoestima. Es en broma, sabemos más, pero sabemos menos, porque es complejo entender cómo se va formando esto de valorizarnos, de entender quiénes somos, de entender nuestras fortalezas, también nuestras debilidades. Lo que sí sabemos es que la autoestima tiene mucho que ver y se nutre con la autonomía. Si ustedes quieren que sus hijos, sus nietos, sus alumnos tengan buena autoestima, fomenten la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Es fomentar no solo que el niño
pueda vestirse por sí mismo, comer por sí mismo, no, sino que principalmente empiece por gestionar sus emociones. Estoy aburrido, estoy enojado, tengo esto. Bueno, ayudar a que el niño pueda hacerse cargo de su aburrimiento, gestionar su tristeza, atravesar su enojo. El niño que sabe mirar el miedo, le pone nombre y lo sabe enfrentar, es un niño que va a crecer con una seguramente buena autoestima. Porque la autoestima empieza por entender que soy lo suficientemente capaz para manejar quién soy y que puedo llegar a ser la mejor versión de mí mismo, que puedo ser auténtico. Y eso significa lidiar con emociones que no me gustan, sea el enojo, el aburrimiento, el hastío, el cansancio o el miedo. Y hay 3 palabras que son fundamentales hoy en psicología para hablar de salud. Primero, perspectiva. Como dijimos, no son las cosas, no era la lluvia, no era perder el trabajo, lo que afecta directamente mi emoción. La intensidad de lo que yo siento va a depender de la perspectiva, de cómo puedo ver yo lo que me está pasando. Y cuanto más alta sea la perspectiva, mejor es. Si yo puedo observarme a mí en el contexto de mi vida, entender lo que he aprendido, las decisiones que he tomado, y poder entender este momento en el que estoy viviendo, capaz que de crisis, de dificultad o de alegría, y contextualizarlo y moverlo en perspectiva, eso es salud mental. ¿Por qué? Porque además nos va a ayudar a jerarquizar adecuadamente. ¿Qué significa jerarquizar? Es qué es lo más importante en mi vida, qué es lo que me importa, y diferenciar entre lo que es importante de aquello que es urgente, de aquello que es cotidiano, y no perder de vista lo que importa. Y lo otro que tiene que ver con salud emocional es integrar. ¿Qué significa integrar? Integrar significa aceptar que soy una persona que tiene colores, que tiene fortalezas, pero que también tengo oscuridades y que también tengo debilidades. Y no las puedo negar. Hay muchas personas que me dicen, por ejemplo, no, sí, bueno, yo he avanzado en un montón de cosas, pero no me arrepiento de nada en mi vida. Porque lo que hice en mi vida, yo no me arrepiento de nada. O sea, ¿qué problema si no nos arrepentimos? No hemos aprendido. Todos tenemos cosas de las cuales arrepentirnos, ¿o no? Todos tenemos cosas de las cuales decir, esto no estoy orgulloso de esto. Esto no está bueno en mí. Mis miedos, mis debilidades, mis enojos, mis frustraciones, esto no está bueno en mí. Y en vez de ocultarlo, decir esto no soy yo, integrarlo y decir sí, esto soy yo. Y yo tengo que hacerme cargo de esto. Hay mucha gente que me dice, yo no soy envidiosa. No, yo podré ser cualquier cosa, pero envidiosa, no. O póngale la emoción que quiera. ¿Ah? Y eso no es integrar. ¿Entienden? Integrar tiene que ver con ser honestos. Darnos cuenta dónde nos aprieta el zapato. Yo no sé si allá en Perú tienen ese dicho, pero acá tenemos el dicho de cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. O sea, cada uno sabe cuáles son sus puntos a mejorar. Entonces, y ya para ir terminando, es importante que nos entrenemos en nuestra salud psicoemocional, pero debemos ir enfocándonos en el escalón que tenemos adelante. Algunos lo podrán hacer de mejor forma, más rápido. Perdón. Algunos lo podrán hacer por sí mismos, otros necesitarán pedir ayuda. No tengamos temor en pedir ayuda a los psicólogos, a psiquiatras, a gente que se especializa si sentimos que no estamos pudiendo manejar nuestra salud psicoemocional. Seamos pacientes y amables con nosotros mismos, mientras buscamos mejorar la forma en cómo pensamos, en nuestro menú cognitivo. Porque habrá mejores y peores días. Porque el cansancio, la falta de sueño, una enfermedad o incluso cambios hormonales pueden afectar los resultados.
pero no nos detengamos en seguir entendiendo quiénes somos, cómo pensamos, en seguir creciendo en nuestra capacidad de metacognición. Para aquellos que tenemos una experiencia de fe espiritual, nos basamos mucho también en esto que está en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3, que dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. La Biblia, que es un hermoso libro muy sabio, contiene un montón de estos conceptos que la psicología moderna hoy desarrolla. Y como habrán visto, mucho de lo que hablamos hoy se resume en esto. Nuestra salud emocional tiene que ver con la forma como pensamos, cómo interpretamos la realidad. Cuanto más cercano a los datos de realidad, más sanos seremos. Incluso en los peores momentos, en las peores pérdidas. La libertad, como decía Víctor Frank, tiene que ver con cómo pensamos, con cómo interpretamos, incluso hasta la muerte, propia o ajena. Y esa es nuestra mayor de las libertades, nuestra mayor de las responsabilidades. Y también es lo que nos da mucha capacidad y mucho poder para estar mejor.